Hola, muy buenos días, mi nombre es César y hoy vamos a hablar acerca de formas de representar una función. Primero que nada tenemos nuestro ejemplo que dice un área de un círculo que va a ser representado por la letra A depende de su radio, que va a ser representado con la letra X, y su dominio es X mayor o igual a 0. Existen 4 formas de representar una función. Tenemos la verbal, la numérica, la algebraica y la gráfica. Primero, la verbal. La verbal simplemente es explicar nuestra función con palabras. En este caso sería el área de un círculo. Después tenemos la algebraica, que es simplemente usar una fórmula explícita, que en este caso sería la fórmula para sacar el área de un círculo, que es área igual a pi por radio al cuadrado. Después tenemos la numérica. La numérica es simplemente hacer nuestra tabla de valores, que pondríamos nuestra variable que es x, que en este caso sería el radio, y nuestra función que es a por x igual a pi por x al cuadrado, que es exactamente igual a la algebraica, solo que en este caso sustituimos r por x. Igual aquí en nuestra sección de x tenemos que respetar nuestro dominio, que es x mayor o igual a 0. Por eso usamos los valores de 0, 1 y 2. Entonces iniciamos y sustituimos 0 por x. 0 al cuadrado, 0. Por pi, 0. Entonces nuestra primera área sería de igual a 0. Después sustituimos 1 por x. 1 al cuadrado, 1. Por pi, pi. Después sustituimos x por 2. 2 al cuadrado, 4. Por pi, 4 pi. Finalmente tenemos la gráfica. La gráfica es simplemente representar nuestra tabla de valores en un plano cartesiano, que en este caso sería de esta forma. Tenemos x, 0 y y, 0. Entonces iría un puntito justo aquí. Después tenemos que x vale 1 y pi. Entonces tendríamos otro puntito por aquí. Y finalmente tenemos que x 2 y 4pi en y. Entonces sería un puntito por aquí. Y ya tendríamos nuestra gráfica, más o menos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es César y hoy vamos a ver funciones definidas por secciones. Una función definida por sección son funciones que las vamos a definir dependiendo de nuestro valor de x. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que fx puede ser igual a 2x más 1 si x es menor o igual a 0. De igual modo puede ser igual a x cuadrada si x es mayor a 0. Para resolver esta función lo único que tenemos que hacer son dos tablas de valores. En la primera usando la primera función y en la segunda usando la segunda función. Los valores que les vamos a asignar a x tienen que ser de acuerdo con nuestro dominio. En este caso, en el primero, x no puede ser 1, 2, ningún número positivo, ya que tiene que ser 0 o un número negativo hacia abajo, menor a 0. Y en el segundo es al revés, no puede ser 0, pero tiene que ser un número positivo, ya que tiene que ser mayor a 0. Finalmente sustituimos los valores que le dimos a x en nuestra función y nos da estos resultados. Y por último vamos a tener que graficar nuestros resultados en nuestro plano cartesiano. Primero nos dice que x está en 0 y en y está en 1, por lo tanto ponemos un puntito aquí. El segundo nos dice que x está en menos 1 y y en menos 1, entonces iría un puntito por aquí. El último nos dice que está x en menos 2 y y en menos 3. Y otro puntito por aquí. Y ya podemos hacer nuestra línea de nuestra función. Esta sería nuestra primera función. La segunda sería la de x cuadrada, que nos dice que x está en 1 y y en 1. Por lo tanto, iría otro puntito aquí. Nos dice que x está en 2 y y está en 4. Y finalmente nos dice que x está en 3 y y en 9. Por lo tanto,
tanto podremos hacer nuestra línea y ya tenemos nuestras dos funciones. Muchas gracias. Una función es inyectiva si elementos distintos de un conjunto corresponden a elementos distintos de otro, es decir, que ningún elemento puede ser igual en ninguna de las dos columnas. En cambio, una función biyectiva es una función donde es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, o sea que todos los elementos de salida son distintos a los elementos de entrada. Hola, el día de hoy veremos clasificación de funciones. En las funciones algebraicas, las operaciones que hay que efectuar son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Hay muchos tipos de clasificaciones, por ejemplo, clasificación explícita. Es en la que x se puede obtener por simple sustitución. Aquí tenemos un ejemplo que tal vez no vean, pero dice fx igual a 5x menos 2. También tenemos funciones implícitas. Esas no se puede obtener x por simple sustitución. Es necesario efectuar más operaciones. Aquí tenemos un ejemplo que tal vez tampoco puedan ver, pero dice 5x menos y menos 2 igual a 0. También está funciones constantes y dice el criterio es dado por un número real. Aquí también tenemos otro ejemplo. Dice fx igual a k. También tenemos funciones polinómicas de primer grado. Y dice, su gráfica es una recta oblicua que quede definida por dos puntos en la función. Y dice fx igual a mx más n. Pasemos a la siguiente página. Y la última función que dice función cuadrática. Y aquí dice, son funciones polinómicas de segundo grado. Su gráfica es una parábola. Aquí tenemos un ejemplo que dice fx igual a ax cuadrada más bx más c. Muchas gracias por su atención. La prueba de la recta vertical es una relación entre las variables dependientes e independientes. Se puede expresar en palabras con una ecuación. Una forma de determinar si una relación es una función es construir un diagrama del flujo que una cada valor dependiente a su valor independiente correspondiente. Para comprobar que es una recta vertical, debe atravesar un solo punto de la gráfica, como se muestra en el ejemplo. Vemos que solamente atraviesa un lado de la gráfica y solo toca un punto. Ahora vamos a presentar el criterio de la ecuación de la recta. Se ha estudiado que cuando una ecuación en x y y define y como función de x, esa misma ecuación puede definir a x como función de y. Una función bienívoca si a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango y a cada elemento del rango le corresponde un elemento del dominio. Ejemplos. Aquí hay un ejemplo que dice f de paréntesis x igual a x cuadrada más 1. Aquí tenemos otro abajo que dice gx igual a 2 sobre x. Y en c, el tercero dice hx igual a, entre paréntesis, x menos 1 al cubo. Bueno, yo voy a hablar de las funciones sobreyectivas y pues bueno, las funciones sobreyectivas es cuando la imagen de la función corresponde al codominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una función que te dice que va de los reales a los reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí sería el codominio. Entonces la imagen de la función de f tendría que corresponder al codominio, ¿no? Y por ejemplo, en esta función, supongamos que tenemos una función que va de los reales a los reales y se ve de esta manera, ¿no? Pero entonces no está cumpliendo con el codominio, porque aquí se ve que no va de los reales a los reales, nada más son los reales positivos incluyendo el 0. Entonces no sería sobreyectiva porque no es igual al codominio, la imagen de la función.
Entonces, para hacerlo sobreyectiva, lo que tienes que hacer es cambiar el codominio, ajustándolo a tus necesidades y a lo que diga